fundamentales para su práctica clínica. Bueno, habíamos estado revisando un poco sobre la información de los antimicrobianos, las comorbilidades que hay que considerar en, en la historia clínica de procesos infecciosos, confirmados o sospechosos. Hablamos un poco de hipersensibilidad a antibióticos, cálculo de la tasa de filtrado glomerular, algunos antecedentes que debemos tener en cuenta, principalmente por la posibilidad de haber adquirido un agente multidrogo resistente, la hospitalización previa en el último mes, el uso previo de antibióticos en los últimos 3 meses, algunas guías suelen comentar hasta un mes. También es importante el abandono terapéutico y el estado inmunológico, que en atención primaria decíamos, bueno, es importante la desnutrición, el alcoholismo, la diabetes mellitus descontrolada, el embarazo, el uso de esteroides y enfermar de virus de inmunodeficiencia humana. Y bueno, quedaba la duda del perfil de susceptibilidad, del perfil microbiológico de cada enfermedad infecciosa y las condiciones socioeconómicas y de disponibilidad. Esto pues es un mar azul, es decir, hay muy poca información. Sería interesante que alguno o alguno de ustedes decidiera estudiar esto, porque realmente es información que no tenemos disponible y que nos permitiría tomar decisiones clínicas mucho más fundamentadas. Les comentaba al principio del curso, bueno, que una de las reglas básicas del uso de antimicrobianos en atención primaria era no utilizar esquemas combinados. No hay justificación para combinar esquemas, con algunas excepciones, claro es, pero en general se acepta que la mayoría de las enfermedades infecciosas que atendemos en el consultorio de atención primaria son manejables con monoterapia. Entonces, regla general, vamos a intentar que todo sea con monoterapia, salvo algunas condiciones, ¿no? Ejemplos: infecciones graves bajo bajo tratamiento empírico, en la espera de los resultados de cultivos y resistencia antimicrobiana, o bueno, de susceptibilidad antimicrobiana, sensibilidad antimicrobiana. Y aquí pues creo que es más que claro que si se trata de una infección grave, muchas veces estas personas se encuentran en los ambientes hospitalarios. Entonces no tendría sentido que yo trate a una persona con una infección grave ambulatoriamente, ¿sí? Entonces, infecciones graves bajo tratamiento empírico. E incluso así existen normas comités de resistencias antimicrobianas hospitalarias que suelen recomendar el aislamiento de la gente lo más pronto posible para el ajuste terapéutico en monodosis. Eso es en un mundo ideal, claro está. Y la causa más común, las siguientes 2 causas, jóvenes, son las más comunes que podemos justificar en atención primaria. 1. Prevenir que surjan rápidamente resistencias. Hay algunas bacterias que, debido a sus características, pueden desarrollar resistencias muy rápidamente. Entonces, para evitar esto, se indican tratamientos combinados. ¿Cuáles son estas bacterias, o al menos las más frecuentes tratadas en la consulta? Mycobacterium tuberculosis. Tuberculosis es una enfermedad que van a diagnosticar con relativa frecuencia, ¿no? Parece anecdótico el hecho de que una persona llegue al consultorio con síntomas de tuberculosis, pero es que en nuestro país todavía hay bastante transmisión del bacilo, y los pacientes se presentan en el consultorio con tos crónica, con fiebres, con pérdida de peso, cambios en la exploración pulmonar. Sobre todo, ya saben ustedes muy bien que la tuberculosis pulmonar secundaria tiene preferencias por
los ápices pulmonares, entonces que están bien ventilados. Aquí lo importante es, van a encontrar pacientes con tuberculosis y van a entrar en el protocolo de tratamiento. Y este protocolo de tratamiento, pues el estándar, al menos el estándar en personas que no tienen VIH en la espera de los resultados de resistencia rifampicina, suelen ser terapia cuádruple, ¿sí? Tenemos isoniazida, rifampicina, etambutol, piricinamida. La intención es que Mycobacterium tuberculosis, o al menos las bacterias que forman el complejo Mycobacterium tuberculosis, no hagan resistencias de forma rápida, ¿sí? Y otra bacteria que también tratamos con relativa frecuencia, hace algún tiempo que yo no trato a un paciente con Helicobacter pylori, pero sí he visto varios, ¿no? Sí he visto varios. Sobre todo aquí lo importante es que el Helicobacter pylori se trata con un doble esquema. Se trata con amoxicilina y claritromicina, un betalactámico, penicilina y un macrólido. Entonces, la intención es que el Helicobacter pylori no desarrolle resistencias, ¿no? Porque tendríamos que utilizar un tratamiento de rescate que también es combinado, es una tetraciclina con metronidazol. Entonces, al menos si ustedes me preguntan, oiga doctor, ¿y si utiliza esquemas combinados? Claro que sí. Hemos diagnosticado personas con tuberculosis que entran al Programa Nacional de Vigilancia de Tuberculosis y el Tratamiento, y personas con Helicobacter pylori, ¿no? Que llegan con dispepsia no investigada, que tiene datos de alarma, hacemos una endoscopía y una gastritis folicular, se hace la prueba de ureasa, el resultado es positivo, se hace una biopsia, se confirma el resultado y una vez identificado a la helicobacteria, hay que dar tratamiento. Y lo puede dar el médico de primer nivel de atención, no tiene que llegar al gastroenterólogo, siempre y cuando no haya algo que salga de nuestra competencia. ¿Ok? Pero bueno, eso es importante. Y algo que también hacemos nosotros es el tratamiento de infecciones polimicrobianas, con la intención de ampliar el espectro y cubrir a todas estas bacterias que pudieran estar causando la infección. Si me preguntan en atención primaria, la más común es el tratamiento de enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Sí? De EPI, de enfermedad pélvica inflamatoria. Sí, utilizamos 3 antibióticos, utilizamos ceftriaxona, doxiciclina y metronidazol. ¿Ok? Es el esquema estándar. Algunas guías cuestionan si usar o no metronidazol, al menos en la práctica solemos indicar metronidazol. Y faltarían aquí hablar un poco sobre algunas enfermedades de transmisión sexual, principalmente las uretritis, donde se tiene que cubrir a Neisseria gonorrhoeae y a Chlamydia trachomatis y por lo tanto utilizamos una combinación de fármacos, casi siempre ceftriaxona o cefexima con acitromicina, ¿no? Entonces, estas dos causas son frecuentes en atención primaria. Muy mala suerte que tengan enfermos con 2 infecciones por 2 agentes distintos, que sí puede pasar, ¿no? O sea, sí puede pasar que tengas una celulitis y una faringitis estreptocócica, puede pasar, ¿no? Independientemente de esto, jóvenes, por favor, dense cuenta que las indicaciones son muy específicas. Aquí no está justificado el uso de doble terapia si la fiebre es muy alta. Aquí no está justificado el uso de doble terapia si el dolor es severo. Aquí no está justificado el uso de doble terapia para acelerar, y lo digo entre comillas, para acelerar la velocidad de curación. Eviten utilizar esquemas antimicrobianos combinados, salvo en estas situaciones muy particulares. No utilicen doble esquema antibiótico. No hay beneficio, hay riesgos, no es costo
la intervención no es costo-beneficio adecuada y obviamente favorece la aparición de resistencias a antibióticos. Y esto es un problema. No sé, la verdad desconozco, yo creo que es más indiferencia de donde muchas médicas y muchos médicos emplean fármacos antimicrobianos en 2, 3 enfermedades que pueden no requerir tratamiento con antibiótico o que si lo requieren es con un antibiótico de un espectro corto y además en monoterapia. Entonces, por favor, ¿qué hacemos cuando tenemos un... Ahora la siguiente pregunta sería, ¿cómo seleccionar un antibiótico al obtener un cultivo y un antibiograma? No, a lo largo del curso vamos a ser muy enfáticos en cuándo tenemos que solicitar un cultivo con antibiograma. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a utilizar el laboratorio microbiológico. Cuando obtengamos el resultado, deberíamos elegir el fármaco de menor espectro. ¿Sí? El que tenga mejor perfil de seguridad, con menos efectos adversos, en el cual la vía de administración y posología sean adecuadas a la situación clínica, el que produzca menos resistencia y el que tenga el menor costo y mayor disponibilidad. Estas características tiene que cumplirlas el fármaco de elección. Ejemplo. Resulta que trato a una mujer con una infección de vías urinarias que había tenido, bueno, le iniciaron el manejo y le dieron nitrofurantoína. De pronto obtienen un cultivo antibiograma porque hizo falla terapéutica. No curó, no mejoró totalmente con nitrofurantoína. Llega el resultado y el resultado les dice que esta bacteria es sensible a trimethoprim, a levofloxacino y a amicacina. Es un contexto muy sencillo, pero quiero que se den cuenta. En este caso, la mejor opción será trimethoprim. Hay sensibilidad in vitro. Trimethoprim es un fármaco que se distribuye bien en el riñón, las vías urinarias y en la orina. Tiene un espectro corto, tiene un buen perfil de seguridad, ¿sí? Porque recuerden que fluoroquinolonas, prolongación del QT, rotura de, tendinopatía, principalmente rotura del tendón de Aquiles, puede provocar dispepsia, aminoglucósidos, nefrotoxicidad, ototoxicidad, vía de administración parenteral, posología una vez al día en infusión para 1 hora o cada 8 horas, 10 días de administración, ¿sí? Amicacina es barata, está muy disponible, pero el problema es la vía de administración. Lo mismo ocurre con las fluoroquinolonas, hay presentación genérica. ¿Y qué decir del trimethoprim? Es súper económico y está disponible en la mayoría de las farmacias. Entonces, hay que hacer un análisis de los pros y contras de cada fármaco reportado en un antibiograma, porque en este caso en particular, con muchísimo margen, la selección tendría que ser trimethoprim. ¿Ok? Imagínense que no estuviera trimethoprim, tendría que ser fluoroquinolonas. ¿Ok? Imagínense que sea una Escherichia coli beta-lactamasa de espectro extendido y solo es sensible a nitrofurantoína, es sensible a carbapenémicos, es sensible a fosfomicina y es sensible a aminoglucósidos. Ahí hay que hacer una toma de decisión muy inteligente porque tiene una bacteria que tiene una beta-lactamasa que inhibe a la mayoría de los fármacos. Yo en lo particular hospitalizo y carbapenémico. Pero bueno, esto lo irá dictando
La lectura, el conocimiento, las recomendaciones y la experiencia clínica. Por favor, tomen en cuenta estas características cuando vayan a elegir un antibiótico tras haber obtenido un cultivo con antibiograma. Y obviamente yo busco que tenga el menor espectro, el mejor perfil y que la vía de administración sea oral, que tenga el menor costo y disponibilidad y que obviamente produzca menos resistencia. Ok, ya di el tratamiento a mis pacientes, ya le di un antimicrobiano, consideré que su cuadro clínico requiere de este manejo y ¿cómo debo evaluar la respuesta terapéutica? Yo tengo que evaluar si el tratamiento que yo utilicé mejora las condiciones del paciente. Entonces, son importantes tres tipos de variables: las variables clínicas, bioquímicas y microbiológicas. Sobre esto, nada más hay que decir lo siguiente. Las dos variables clínicas más importantes que suelen utilizarse en la gran mayoría de las infecciones para decidir si el tratamiento está teniendo efecto son la fiebre y el estado general. ¿Ok? Generalmente la fiebre en la gran mayoría de las infecciones cede en las primeras 48 a 72 horas tras haber iniciado el antibiótico. Y el estado general también se ve beneficiado rápidamente. El paciente recupera su buen aspecto, por decirlo de alguna forma. Otras importantes son el apetito, particularmente en niñas y niños que tienen procesos infecciosos bacterianos. La recuperación del apetito suele ser una buena señal, ¿sí? También en el adulto mayor suele ser una buena señal. Síntomas inflamatorios locales, en esto hablo de piodermias, por ejemplo, ¿no? Que tienen aumento del volumen de la extremidad, que tienen eritema, que hay calor local. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que si vemos que esos datos inflamatorios retroceden, bueno, es una buena señal de que el tratamiento es eficiente. Y obviamente la mejoría de los síntomas y signos específicos. Por ejemplo, en una infección de vías urinarias, esperamos que en las primeras 48 a 72 horas hay una disminución de la severidad de la disuria o que desaparezca, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, yo tengo que evaluar mis parámetros clínicos, principalmente fiebre y estado general, el aspecto general de los pacientes. Y el apetito, bueno, yo lo diría para niños pequeños y para adultos mayores, adultos y adultas mayores. Entonces, en la gran mayoría de los casos, ustedes van a utilizar los parámetros clínicos. En cuanto al laboratorio, bueno, en el laboratorio solemos utilizar en atención primaria el recuento leucocitario. ¿Sí? La reducción de los valores de los leucocitos o la recuperación, por ejemplo, de los linfocitos suelen indicar mejoría clínica. Esto incluye, obviamente, neutrofilia, pandemia, etcétera, pero aquí yo les comento, cuando ustedes en una consulta de atención primaria, cuando rotaban en sus centros de atención en tercer año, vieron solicitar laboratorio para confirmar que una infección estaba mejorando. Nunca. La realidad es que nunca. Si ustedes me preguntan, oye, doctor, ¿y cuándo utiliza el laboratorio? En una pielonefritis, por ejemplo, o en dengue. Tengo que estar vigilando los valores de los trombocitos para decidir si hay necesidad de hospitalización, si se convierte en un dengue no grave con datos de alarma. Bueno, y obviamente están también las variables microbiológicas. En cuanto a las variables microbiológicas, creo que esto también ya lo habíamos comentado. Es raro, no es que no pueda ocurrir, pero es raro que tengamos que confirmar que un agente microbiológico fue erradicado en totalidad. Es raro. Es raro que yo necesite un cultivo negativo para decir que una infección ha curado.
No significa que no ocurra, pero al menos yo particularmente nunca. Tal vez solo cuando se infectan por Helicobacter pylori, pero incluso así las guías dicen que si hay mejoría de síntomas no tendríamos por qué confirmar la erradicación. Entonces casi siempre y hasta el día de hoy seguimos utilizando los parámetros clínicos, ¿ok? Los parámetros clínicos. Hay algunas enfermedades muy específicas en donde, por ejemplo, la fiebre no cede en las primeras 72 horas y esto es parte de la evolución natural de la enfermedad y del inicio del tratamiento. No va a ceder, ¿no? Un ejemplo que puedo darles es la fiebre tifoidea, ¿no? La fiebre entérica. Las fiebres suelen mejorar entre el quinto y el sexto día tras haber iniciado el tratamiento con antibióticos. Entonces, tenemos que conocer a las enfermedades para poder decidir si un hallazgo clínico puede o no ser considerado parte de la respuesta terapéutica. Entonces, jóvenes, no sé si alguien tiene alguna duda hasta este punto, algo que quieran comentar. ¿Alguna pregunta? Ya vimos esto de esquemas antimicrobianos combinados, cultivo y antibiograma y evaluación de la respuesta terapéutica. Si yo presento, o sea, si no veo mejoría en los parámetros, le debo llamar falla terapéutica. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Doctor, no sé si solo me Sí, pasa a ya mí, vi, ya pero vi. yo no veo las diapositivas. No, no te Ah, preocupes. gracias. Ya, ya. Entonces, esto es lo que les quería mostrar. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a hablar de una parte muy importante. Son las consideraciones sobre el antimicrobiano. Cuando pasen estas cosas, deténganme. Estoy muy, um, ¿cómo se llama? Um, orientado, muy, mi atención, soy monotarea. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿alguien tiene alguna duda sobre esto? Correcto. Entonces, vamos a hablar ahora sobre consideraciones en cuanto a los antimicrobianos. 1. La vía de administración. Siempre, siempre en atención primaria deben preferir la vía oral a parenteral. Siempre. Prefieran el uso de fármacos por vía oral, si bien algunas situaciones requieren del uso de medicamentos parenterales. Esto tiene implicaciones en el apego terapéutico, en que necesitan de alguien con adiestramiento para que pueda administrar el fármaco, a que existe obviamente mayor riesgo de complicaciones, ¿sí? Entonces, de preferencia la vía oral. Si por algún motivo utilizan vía parenteral, pueden ustedes hacer un paso de parenteral a enteral. Esto se ve en los hospitales. Algunas personas que tienen infecciones graves que al inicio requieren de tratamiento intravenoso. Posteriormente, cuando ocurre el aislamiento de la gente, se tiene ahora el antibiograma. Bueno, se decide el paso a oral, siempre y cuando no haya alguna contraindicación también. Pero esto igual lo hacemos en atención primaria. Yo particularmente lo hago en pielonefritis. Sí, pero bueno, entonces puede hacerse el paso de parenteral a enteral. Y la pregunta quedaría en ¿cuáles son las indicaciones de la vía parenteral? Bueno, las indicaciones incluyen infecciones graves y específicas, intolerancia a la vía oral, es decir, que haya vómitos incontrolables, excesivos, ¿no? Algunos pacientes no pueden consumir fármacos por vía oral, bueno, tendremos que utilizar la vía parenteral, que haya alteraciones de la mucosa intestinal que alteren la absorción y que obviamente un antimicrobiano no esté disponible en presentación oral. Bajo esas circunstancias, pueden ustedes utilizar vía parenteral, pero por favor,
prefieran siempre la vía oral, la vía enteral. Esa es la regla. No va a curar más rápido el paciente, puede tener complicaciones, es doloroso la administración parenteral, requiere de cuidados específicos, alguien adiestrado para poder administrar la medicación. Imagínense que yo les diga, no, pues vamos a utilizar amicacina para una pielonefritis, son 30 dosis de amicacina, son 10 días de amicacina, cada 8 horas son 30 dosis. ¿Sí? Entonces, obviamente, pues no. Y en este caso, jóvenes, la mayoría de los fármacos tienen una opción por vía oral. ¿Ok? Entonces, esto también es importante, la distribución del antibiótico. La eficacia del antibiótico depende de que el antibiótico alcance el sitio de infección y llegue a la concentración mínima inhibitoria. Es decir, un antibiótico tiene que penetrar en el tejido donde se encuentra la infección. Esto depende de su distribución, de la distribución tisular. ¿Ok? Y aquí lo importante es, cuando yo tenga ya una cartera de antibióticos, es decir, yo ya tengo selección de antibióticos para ciertos tipos de infecciones, tengo que conocer sus parámetros farmacocinéticos, sus indicaciones y posologías. ¿Por qué? Porque los fármacos antimicrobianos se distribuyen de manera diferente en órganos y tejidos. Por ejemplo, el levofloxacino o la levofloxacina, que se utiliza muchísimo y que con la pandemia de COVID-19 hay un sobreuso de fluoroquinolonas respiratorias. Bueno, el levofloxacino se distribuye muy bien en las vías aéreas superiores e inferiores, en las vías urinarias y en la piel. Pero si hablamos de su congénere, el moxifloxacino solo se distribuye en las vías respiratorias, no está indicado para el tratamiento de infección de vías urinarias. Sería un error que yo indique moxifloxacino para una IBU. ¿Saben qué es lo más grave? Que siempre pasa. Que cuando se piensa en una fluorquinolona, muchas médicas y médicos automáticamente asumen que todas las fluoroquinolonas se distribuyen bien en el aparato urinario. Y esto no es cierto. Por lo tanto, cuando ustedes ya tengan cierto tiempo en el ejercicio y ya sepan qué antibióticos son los de su preferencia, siempre basados en la información científica, tendrán que conocer a fondo sus parámetros farmacocinéticos, farmacodinámicos, reacciones adversas. Ahora, en general, los sitios de difícil acceso para los antibióticos son el líquido cefalorraquídeo, el ojo, la próstata, el hueso y los abscesos. Y esto es importante por lo siguiente. Bueno, hasta hace algún tiempo, ¿no? El tratamiento de las infecciones prostáticas estaba basado en esta dificultad que tienen los antibióticos para distribuirse en el tejido prostático. Entonces, se prolongaba mucho el manejo de prostatitis aguda. Hay algunos textos que siguen diciendo, bueno, una prostatitis aguda necesita al menos 21 días de tratamiento con fluoroquinolonas. ¿Sí? El ojo, una infección intraocular es muy difícil de tratar, casi siempre termina en nucleación, porque por algún motivo la concentración de antibióticos no es buena dentro del humor acuoso y el humor vítreo. De hecho, no sé si ustedes habrán leído alguna vez, hay fármacos que se depositan dentro de las cámaras oculares, intracamerales, ¿sí? Y ahora voy a hacer mención particular de los abscesos. ¿Qué ocurre en los abscesos? El contenido purulento es ácido, jóvenes, es ácido.
Entonces, los fármacos antimicrobianos dependen de su constante disociación para poder penetrar en las membranas biológicas, tanto humanas como de las bacterias. Los abscesos evitan la disociación de los fármacos, en este caso antibióticos, que suelen ser ácidos débiles, y por lo tanto la penetración del antibiótico se ve comprometida. Esto depende de la constante de disociación, de su pKa. Entonces, es muy mala idea, muy mala idea, dar antibióticos si no ha ocurrido el drenaje del absceso. Oiga, doctor, pero veo que todo el tiempo lo usan. Sí, claro, pero la intención es limitar la extensión de la infección. ¿Sí? Pero para tratar un absceso no se dan antibióticos. O sea, limitamos la extensión y el tratamiento más importante de los abscesos es drenar un absceso. Un absceso importante que fluctúa, ¿ok? Hay que drenar el absceso, limpiar la cavidad del absceso y entonces dar tratamiento con antibióticos. Si se da previamente, la intención es evitar la propagación de la infección. Esto pasa mucho en piodermias, ¿ok? Y acá, ¿qué es lo importante? Eviten utilizar términos como maduración de los abscesos. Los abscesos no maduran, no son zapotes jóvenes que maduren y queden suaves. Por favor, los abscesos no se maduran y menos se maduran con antibióticos. Díganme qué hace un antibiótico en un absceso. Lo que ocurre en la maduración es que el tejido entra en necrosis licuefactiva y eso requiere de algunos días. La pérdida de la integridad de las membranas celulares hace que las células se depositen, o sea, sean reclutadas en el sitio de infección y se produzca líquido piógeno, pero los abscesos no maduran. Hacen un cambio en el tipo de necrosis, hacen necrosis licuefactiva. Entonces, cuando se acumula la cantidad suficiente, se forma una cavidad y ahí se acumula, entonces hay que drenarla, limpiar esa cavidad, dar antibióticos y los pacientes mejoran. No usen el término madurar abscesos. Y este cúmulo de líquido piógeno se acelera con el calor local. ¿Ok? Eso sí lo pueden usar, calor local. Si van a dar antibióticos es para limitar la extensión de la infección, no para madurar el absceso. Y me genera no sé qué. Seguro todos dicen madurar el absceso. Todos los cirujanos dicen, hay que madurar el absceso. Entonces, acostúmbrense jóvenes a tratar eh, adecuadamente los procesos piógenos. Muy bien. Bueno. No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí, jóvenes. ¿Vamos bien? ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Maduran ustedes abscesos? ¿Hacen la maduración de los abscesos? De seguro que sí. ¿Qué pasó, José? Sí, buenos días, doctor. Disculpe con respecto a lo de los abscesos y todo lo que ya dijo. Para drenar un absceso, ¿hay algún tamaño en específico que debemos tomar en cuenta o...? No, se toma en cuenta la consistencia. Generalmente se prefiere el drenaje de abscesos que fluctúan al tacto. Obviamente hay abscesos superficiales que tú puedes identificar, pero hay otros muy profundos. Entonces, el drenaje suele ser cuando ya fluctúa un absceso, ¿no? Precisamente ayer una paciente fue por una enfermedad pilonidal, la acaban de diagnosticar, ¿no? O sea, la acaban de diagnosticar, tiene una enfermedad pilonidal e hizo un absceso pilonidal. Entonces llega al consultorio una tumoración de, ¿qué te diré?
5 centímetros, 7 centímetros en la región sacra, lumosacra, ¿no? Se toca, caliente, dolorosa, fluctuante. Bastó con un pequeño corte con el bisturí y drenó el material purulento. Pues es pequeña. Y he tenido pacientes que tienen celulitis, un absceso de unos 15, 20 centímetros que todavía no fluctúa y que cuando hacemos la incisión no drena nada. ¿Ok? Entonces depende mucho de la fluctuación, particularmente en abscesos superficiales. Ya en los profundos hay que evaluar con técnicas de imagen si es necesario drenarlo quirúrgicamente o con punción, pero que existe un tamaño específico, no. Más bien es el aspecto, la consistencia que suele tener el absceso. ¿Ok? Ok, doctor, y aprovechando una preguntita más. Mándame, José. En abscesos en la piel, lo más común supongo que es el estafilococo dorado. Pero por experiencia personal que me pasó hace como un año, Sí. tuve un absceso y cuando lo drenaron, salió gas. Ah, bueno, lo que ocurrió ahí fue que hizo un enfisema subcutáneo y muy probablemente ya haya, bueno, se agregaron bacterias anaerobias productoras de gas. Entonces, sí, hay abscesos que se contienen gas, se abren y sale el gas. Esta es un familiar tuyo el que se enfermó. No, no soy yo. Experiencia Ok, propia. Sí. muy bien. ¿Y drenó material purulento también? Sí, drenó material purulento, sí. Sí. Muy bien, muy bien. ¿No tienes diabetes? No es No, no, cierto, doctor, tranquilo, no. tranquilo. No, gracias, no. No te preocupes. Entonces, sí puede pasar, ¿no? Sí puede pasar. Pasa muy común en las personas con diabetes que hacen pie diabético y hacen abscesos con gas, entonces suelen ser infecciones polimicrobianas. Está la infección piógena, casi siempre por estafilococo, y está la infección anaerobia que produce gas. Entonces, pero sí tienes toda la razón. ¿Sale, José? Entonces ya no madures abscesos, José. ¿Te parece? Está bien, doctor. Por favor, ya no digas, es naco. Muy bien, es muy nacarando. ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿Todo bien? Ok, muy bien. Entonces, nada más aquí, por favor, poner atención a esto. Duración del tratamiento. La mayoría de las situaciones requieren de una duración basada en la recomendación de paneles de expertos, y suelen ser 7, 10, 14, 21 días. Sin embargo, ya la evidencia empieza a mostrar que administraciones cortas de 3 días, monodosis, monoterapia, bueno, monodosis más bien, una sola administración, han mostrado eficacia. Entonces, ¿qué es lo que ha estado ocurriendo, qué les digo, en los últimos 10 años? Lo que está pasando en los últimos 10 años es este cambio en la duración del tratamiento antimicrobiano por pautas más cortas. Y lo voy a decir desde mi perspectiva, me genera ansiedad. A mí me genera mucha ansiedad porque pues yo estudié con algunas pautas de 10 días y actualmente, y los pacientes mejoran con esas pautas de 10 días, ¿sí me explico? O sea, los pacientes están bien con esas pautas de 10 días. Y de pronto leo una recomendación de 1 o 2 años atrás y ahora te recomiendan 5 días. Entonces, me da ansiedad porque mi experiencia clínica me dice que están bien las pautas de 10 días, pero cuando comparo la evidencia, o sea, cuando comparo los estudios, leo que hay mejor apego terapéutico, que hay menos efectos adversos, que el valor de curación o el número de pacientes curados es similar al grupo estándar y al grupo placebo. Ah, ok, perfecto, pero me cuesta mucho. Y esto tiene que ver con la resistencia que tenemos médicas y médicos al cambio. Pues yo me siento muy cómodo, por ejemplo, diciéndole a mi paciente con prostatitis aguda
que va a necesitar un tratamiento de 21 días porque el fármaco no alcanza buenas concentraciones en la próstata y por lo tanto necesita un tratamiento prolongado, además de que no quiero que evolucione a prostatitis crónica o que no tenga infecciones de vías urinarias de repetición. Eso es lo que yo tengo de información. Pero, por ejemplo, reviso la guía del 2019 y resulta que la guía dice que ahora se ha demostrado que con 7 días de tratamiento es suficiente para favorecer la erradicación y me genera mucha ansiedad. ¿Sí? ¿Por qué les comento esto, jóvenes? Porque creo que tenemos que empezar a salirnos de nuestra área de confort. Pareciera muy, así ¿qué está diciendo el doctor? Pues que sales del área de confort y utilizas la evidencia. Utilizas la evidencia y la evidencia te dice que 7 días. Entonces, yo tengo algunos pacientes donde estoy haciendo la comparación personal, ¿no? Algunos les doy 7 días, otros continúo con un esquema de 21 días y observo si hay mejoría. Yo sé que la evidencia me dice que va a mejorar el de 7 días, pero digamos que es para mi tranquilidad mental. Entonces, pero sí quiero que sepan esto. Los esquemas jóvenes han cambiado. ¿Qué es lo que no está permitido? O sea, ¿qué es lo que no debemos permitir? Que, por ejemplo, lleguen recetas a un consultorio con esquemas de 4 días, esquemas 2 dosis y luego cambio a medicina oral por 11 días. De verdad, jóvenes, o sea, llegan esquemas muy extraños, de duraciones muy raras. Eso es lo que no deberíamos permitir. Entonces, la mayoría de las recomendaciones en cuanto a duración son por paneles de expertos. Y si ustedes conocen la escala GRADE, esa es una recomendación de grado D. Es la más baja que puede existir. Pero es que no había mucho interés en la evidencia de cuánto es el tiempo necesario para que una persona cure. ¿Ok? Entonces, ya existen esquemas basados en evidencia. Y les voy a mostrar, por ejemplo, para IBU, trimmetoprim con sulfamethoxazol, 3 días. Para candidiasis vulvovaginal, fluconazol monodosis. Para vaginosis bacteriana, metronidazol monodosis. Para escabiosis, ivermectina monodosis. Por ejemplo, algunos esquemas. Hay que leer las guías. Y esto es una recomendación del inicio del curso. Debemos basar nuestros esquemas en guías actualizadas, guías recientes. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre los eventos adversos. Los eventos adversos o los efectos adversos podemos dividirlos en 6 categorías. 1, efectos tóxicos, ¿no? Principalmente si bueno, esto que no debería quedar duda de que cuando se dice efecto tóxico, se refiere a un efecto producto de la dosificación del fármaco o el uso prolongado del fármaco. Si ustedes recuerdan sus clases de farmacología, hay efectos adversos de categoría A, B, C, D y a su vez se subdividen, etc. Bueno, en cuanto a los efectos tóxicos, generalmente se debe a un aumento en la dosificación o al uso prolongado de un fármaco. Entonces, tenemos que tener cuidado con los antibióticos que tienen márgenes terapéuticos muy estrechos, como los aminoglucósidos. También puede haber los efectos alérgicos, que ya los vimos, ¿no? Principalmente comunes con betalactámicos, penicilinas y cefalosporinas y sulfonamidas. Cambios en la microbiota, disbiosis. No vuelvan a decir flora. No vuelvan a decir flora. Por favor. Por favor. ¿Sí? Y peor aún, no vuelvan a decir barrer la flora. Es como si agarraras tu escoba, sales a la puerta de tu casa en tu escarpa y empiezas a barrer con la flora. No sé, esa sensación me da y me desespera. El término correcto es
Microbiota, no flora, no hay flores en el intestino, en una escarpa para que salgan a barrer los antibióticos a las flores. Por favor, se dice microbiota. Y las alteraciones de la microbiota son disbiosis, no barrer con la flora. Entonces, algunos ejemplos de disbiosis. El más común que ustedes conocen es la diarrea asociada a antibióticos. Y puede ser eso, nada más, una diarrea asociada a antibióticos, pero puede evolucionar a una colitis pseudomembranosa, puede pasar a un megacolon tóxico, puede provocar una vaginosis bacteriana. Sobre todo, estos cambios van a ocurrir en tratamientos prolongados y con fármacos de amplio espectro. Entonces, a partir de hoy, jóvenes, queda prohibido en este curso decir la palabra barrer la flora, pero sobre todo flora. Microbiota, disbiosis. ¿Ok? Modificación del curso clínico puede pasar, ¿no? Que el uso de antibióticos enmascare la evolución de un cuadro. Creo que el ejemplo que les puedo dar es el abdomen agudo de causa apendicular. Podemos modificar los síntomas de una apendicitis aguda por utilizar antibióticos. Por lo tanto, existen indicaciones muy precisas del uso de antibióticos en diarrea, jóvenes. El dolor abdominal no justifica de entrada el uso de antibióticos. No hay nada más desastroso que tratar el dolor abdominal sin tener certeza de sus causas. Bien, puede haber modificación de la respuesta inmune, ¿no? Algunos fármacos antibióticos pueden ser inmunomoduladores. El ejemplo clásico, bueno, el que está de moda también, es el uso de acitromicina. Acitromicina es un antibiótico macrólido que tiene su efecto antimicrobiano por inhibición de la fracción 50S ribosomal, pero también tiene propiedades inmunomoduladoras que impactan en el reclutamiento de células inflamatorias. Bueno, basados en esta premisa, al inicio de la pandemia de COVID-19 se empezó a utilizar en combinación con hidroxicloroquina. No sé si ustedes recuerdan. Se empezó a utilizar en combinación con hidroxicloroquina porque se había utilizado en el MERS, se había utilizado también en el SARS y había tenido respuestas más o menos favorecedoras. No sirve para COVID-19. Así que no indiquen en un futuro acitromicina con hidroxicloroquina. Hay mayor mortalidad porque se asocia a prolongación del intervalo QT, efectos adversos cardiovasculares graves, muerte súbita, ¿sí? Y los estudios incluso que aparecieron en pacientes ambulatorios no justifican su uso. No acitromicina con hidroxicloroquina. Y algunos antibióticos pueden provocar falsos negativos en pruebas serológicas, ¿no? El uso de antibióticos puede provocar modificaciones en esta respuesta inmune. Y obviamente la selección de cepas resistentes. O sea, que aparezcan cepas resistentes porque estamos utilizando malos antibióticos. Ahora, ¿cuáles son las causas clínicas de resistencia? Porque conocemos las causas moleculares, ¿no? Bombas de flujo, enzimas degradadoras de antibióticos, modificaciones en los sitios de unión de los antibióticos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, pues, está perfectamente estudiado, pero bueno, ¿cuáles son las causas clínicas de nuestra resistencia? Primero, un diagnóstico erróneo. Y esto no está mal. Creo que todas y todos los médicos y médicas tienen derecho a errar, ¿no? Nosotros trabajamos con incertidumbre probabilística. Entonces, un diagnóstico puede no ser la causa de la enfermedad. O sea, puede ser un mal diagnóstico.
El problema es no querer reducir al mínimo o lo más que se pueda la incertidumbre. Y esto tiene que ver con los protocolos clínicos, con la solicitud de estudios de laboratorio de manera adecuada y con que el médico tenga capacidad técnica, científica y experiencia. Y eso también a veces resulta problemático. Pero bueno. Lo que sí les puedo decir es la sobredosificación y el uso iatrógeno. Les voy a dar un ejemplo. Saquen todos sus celulares, jóvenes, por favor. Vamos a ver. ¿Cuál es la dosis estándar de amoxicilina? ¿Alguien me la puede decir, por favor? ¿Alguien puede decir la dosis estándar de amoxicilina, jóvenes? A mí me salió, Doc, 875 miligramos. No, por kilogramo de peso. Por kilogramo de peso. Es 25 a 50 miligramos por kilo. Ok, nos vamos a quedar con 50 miligramos por kilogramo de peso. ¿Ok? Bueno. Vamos a calcular la cantidad de amoxicilina que requerirá un niño con faringitis estreptocócica que pesa 18 kilos. 18 por 50. 900 miligramos al día. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a dividirla entre 2 porque son 2 tomas. Son 450 miligramos por toma. Hasta acá estamos bien. ¿Ok? Apunten todo esto. ¿Qué pasa cuando al consultorio llega un niño de 18 kilos? 18 kilos estamos hablando de unos 4 años, 5 años, más o menos, aproximadamente, entre 4 y 5 años. Llega un niño y en una receta veo 5 mililitros. Escuchen bien lo que voy a decir. 5 mililitros de amoxicilina de la presentación 200 miligramos, perdón, de la presentación de 125 miligramos en 5 mililitros. ¿Cuánto le estoy dando? Eso es muy obvio. ¿Cuánto le estoy dando por toma? 125. 125. Eso es súper obvio, ¿no? 125. ¿Cuánto necesita por toma? 450. ¿Cuánto hay que darle de amoxicilina? ¿Cuánto hay que darle de amoxicilina? Como 16 gotas, más o menos. 15 mililitros más o menos. Ajá, más o menos. Vamos a calcularlo, jóvenes. 50 conmigo. 50 por 18, 900. Entre 2, 450. Por 5, que son los mililitros en los que viene la suspensión, entre 125. Hay que darle 18 mililitros de amoxicilina por toma. ¿Qué estamos haciendo con ese niño? ¿O qué se está haciendo con ese niño? ¿Qué dice allá? Subdosificación. Lo estamos subdosificando. ¿Y saben qué impresión me da cuando yo veo este tipo de esquemas en recetas? Que no se conocen, que no se conocen la dosificación. Que no saben la dosificación, o peor aún, que no saben calcular la dosificación. Porque es muy conveniente dar números enteros. Peor aún cuando utilizan cuchara, cucharadita, cucharón, olla, ¿sí? O sea, cuchara sopera, media cucharadita, media tapita. Me patea el hígado. De verdad, por no decir otra palabra.
¿Quieren ser este tipo de médicas y médicos jóvenes? O sea, yo digo porque ¿saben qué es lo peor de todo esto? Que no son médicos grandes, son médicos jóvenes. Si la doctora Mirna le pregunta a una interna, a una pasante, ¿fue tu pasante o fue tu residente? La de la dosis de paracetamol. La de la dosis de nicotina y 400. No, la que no sabía la dosis de paracetamol. Ah, reciente. Si le pregunta a su R1 cuál es la dosis de paracetamol y la R1 no se sabe la dosis de paracetamol, algo mal estamos haciendo, algo muy mal estamos haciendo a su residente de pediatría. No significa que no la pueda aprender, porque la va a tener que aprender, se va a convertir en pediatra. Pero, diablos, desde que somos médicos de primer contacto generales, tenemos que saber dosificación. Peor aún, tenemos que saber calcular dosificación. Entonces, este niño de 18 kilos, este niño teórico, está recibiendo solo un tercio de su dosis, menos de un tercio de su dosis. ¿Saben qué es lo peor? Que luego yo leo en las recetas. Por ejemplo, en este caso, 5 mililitros cada 12 horas por 7 días. Contras, el tratamiento de faringitis estreptocócica es 10 días. Sí o sí. Revisas al niño, tiene un catarro común. O sea, no solo está subdosificado, sino que a través el uso es iatrógeno. No tiene ninguna justificación. Y se van a acordar de mí cuando vean este tipo de recetas. Se van a acordar de mí. ¿Qué otra cosa pasa? De pronto, este niño con faringitis estreptocócica llega a la consulta con lincomicina parenteral. Bueno, ni siquiera faringitis estreptocócica, era un catarro común. Claro, llega con lincomicina, llega con aciclovir, llega con dexametasona intramuscular, llega con antigripal. De verdad, jóvenes, llegan así. Entonces, no solo está diablos. Espérame, déjeme ver. No tengo un EBC. No solo están subdosificando, usando iatrógenamente, sino que además tienes una mala selección de antibióticos y lo peor es que tienes desconocimiento de los esquemas. ¿Alguien ha tenido una experiencia así? Porque son súper comunes. Súper comunes, jóvenes. ¿Alguien ha tenido una experiencia así? Que un familiar suyo se ha tratado con 17 antibióticos. Al final tenía, no sé, un pelo de elote trabado en la garganta y eso le estaba provocando dolor. O sea, no sé. ¿Alguien ha tenido alguna experiencia así? ¿A ustedes no les han tratado así? Digo, pasa. Yo, doctor. Ahí está. Más común. ¿Qué te pasó a ti, José? Pues no, mi mamá, recientemente con todo esto del COVID, igual y tenemos un médico que es familiar, y ya le empezaron a recetar acitromicina, Los trapitos del ivermectina, sol. todo eso. Y resulta que o sea, los síntomas le duraban un día. No tomó nada, ¿no? Pero pues los síntomas que aparentemente eran de COVID le duraban un día. Entonces no era nada. Bueno, a eso vamos, José. O sea, fíjate, la pandemia de COVID-19 trae estos problemas. Uso indiscriminado de acitromicina, ivermectina, levofloxacino, oseltamivir, aciclovir, dexametasona, antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes. Están utilizando también, ¿cómo se llama? ¿Qué otro fármaco? Están usando hidroxicloroquina. O sea, de verdad, jóvenes, de verdad, ¿dónde queda el análisis crítico de la información? ¿Dónde queda el interés por utilizar la medicina basada en evidencias? De una vez les digo, no hay otra medicina, es medicina basada en evidencias, no hay otra. Que hay una parte humanística, estoy totalmente de acuerdo, pero para la toma de decisiones sobre terapéuticas,
desde el punto de vista de dosis, fármaco, intervención, tiene que ser medicina basada en evidencia. Entonces, por favor, no se conviertan en estos médicos que subdosifican, que usan iatrógenamente los fármacos, que no saben cuál es la selección, que desconocen los esquemas, porque me va a dar mucha pena. ¿Sí? Porque lo que estamos tratando en este curso es que ustedes no tengan estas conductas. Entonces, ¿cuáles otras causas clínicas de resistencias? Prolongar tratamiento sin evidencia clara de infección o mejoría. Y aquí va lo siguiente. Si un paciente llega a su consultorio con un catarro que tiene tratamiento con antibióticos y es obvio que es un catarro y no una infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A, no importa el número de días tratados, interrumpan el tratamiento. Fin. Porque tenemos la falsa creencia de, no, ya inició el tratamiento con antibióticos, termínelo. Mentira, eso no es así. Porque si termina ese tratamiento con antibióticos y tienen ustedes a una cepa de estreptococo saprofítica en la garganta, le están haciendo presión selectiva a ese estreptococo. O sea, se van a morir todos sus congéneres sensibles a penicilina y va a sobrevivir el que es resistente. Seleccionaron una cepa, hicieron presión selectiva. Entonces, si el paciente llega y tiene un CAR, interrúmpanlo. No tengan miedo con interrumpir su tratamiento con antibióticos. Abandonen esa falsa creencia y yo quiero que me muestren dónde dice que tienen que terminar el antibiótico. ¿Dónde lo dice? ¿Sí? Lo que sí dice claramente la mayoría de las guías es no prolongues tratamiento sin evidencia de infección o mejoría. ¿Ok? Cambio de fármacos sin cultivos o antes del tiempo de evaluación terapéutica. Súper clásico en el ambiente hospitalario e incluso en el ambulatorio. Pasas visita con el médico de la mañana, no le gusta piperacilina tazobactam, cambia a meropenem. Llega el médico de la tarde, no le gusta piperacilina tazobactam, lo regresa a meropenem. Y todo es un cagadero. Llega el de la noche, no le gusta meropenem, ¿sí? Cambia a imipenem cilastatina, mismo grupo farmacológico con más efectos adversos porque puede provocar convulsiones en un paciente con insuficiencia renal crónica, porque no le interesó si tiene insuficiencia renal crónica. Llega el fin de semana, no, este esquema está mal, vamos a darle vancomicina con aminoglucósido. Y así se la llevan, jóvenes. Por eso los pacientes no mejoran en los hospitales. Porque no se justifica el por qué cambiar un esquema antimicrobiano. ¿Saben qué es lo más grave, jóvenes? Que incluso en los hospitales no revisan las recomendaciones. Se basan en lo que aprendieron, en lo que vieron, en lo que dijeron. No agarran un librito y abren y dicen, bueno, este paciente tiene una neumonía con un neumatocele, no tiene factores de riesgo para estafilococo aureus meticilin resistente. El tratamiento de elección debe ser, aquí está, dicloxacilina IV. Perfecto, dicloxa. ¿Okay? Sí los cultivan, por supuesto que los cultivan. Ahora, yo no sé si utilizan el cultivo para ajustar el tratamiento. Aquí está la doctora Mirna. Doctora Mirna, ¿usted utiliza sus cultivos para ajustar sus tratamientos? Dice que sí. No la veo muy convencida. No es cierto. Entonces, jóvenes, incluso en atención primaria, ¿qué es lo que ocurre? Llega un paciente, tiene un esquema, y otro médico, porque el paciente, digamos, no, pues fue a revisión, lo ve otro, no sabe qué, ese esquema está mal, y lo cambian. Entonces, acostúmbrense primero a evaluar si está correctamente dosificado, si fue una buena selección terapéutica, si hay evidencia de infección y hay falla terapéutica en el tiempo adecuado. ¿Cuánto es el tiempo adecuado en la mayoría de las infecciones jóvenes? Lo acabamos de decir. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, jóvenes? 48 a 72 horas. 48 a 70, exactamente, 48 a 72 horas para que yo empiece a identificar cambios.
Si eso no ha pasado, tranquilo, no pasa nada, tranquila. Vamos a vigilar. Y esta también, que es otra cosa que me patea el hígado. Tratar cultivos positivos en ausencia de enfermedad clínica. Y en un paciente trae un cultivo de exudado faríngeo que porque tiene 3 meses de que le duele la garganta. Que le duele, que le molesta, que se levanta y siente eso. Tiene un tremendo reflujo gastroesofágico, es obeso, consumidor de alcohol, tiene tirosis, tiene todos los síntomas de reflujo, pero es que le dolía la garganta. A algún médico se le ocurrió la enorme idea que sin tener criterios de centro, pues le voy a pedir un cultivo, ¿no? Pues, ¿qué tal? Y el cultivo reporta Staphylococcus aureus. No, es que tienes un estafilococo y yo no sé qué va a pasar con ese estafilococo, la verdad, no sé si estos médicos piensan que se va a ir al cerebro o alguna cosa así. No tienes estafilococo, vamos a darte dicloxacilina. El paciente no tiene exudado faríngeo, el paciente no tiene dolor severo, no tiene fiebre, no tiene ganglios, no tiene nada. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que no se trata estafilococo en la garganta. Las únicas 3 bacterias que se tratan en la garganta son Streptococcus pyogenes, Corynebacterium diphtheriae y Fusobacterium necrophorum. Si quieren, Neisseria gonorrhoeae, pero no me pregunten cómo llega un gonococo a la garganta, creo que lo pueden intuir. Entonces, tienen Streptococcus pyogenes, Corynebacterium diphtheriae, Fusobacterium necrophorum y Neisseria gonorrhoeae. O sea, tienen 3, 4 bacterias que sí o sí se tienen que tratar. Y sale un estafilococo, sale una Klebsiella, sale un Streptococcus pneumoniae, aparece una Escherichia coli, y ahí van allá a darle antibióticos a los pacientes. No, es que tiene eso, por eso le duele su garganta. Por favor, no se tratan cultivos positivos en ausencia de enfermedad clínica, a menos que sea una bacteria sintomática en una mujer embarazada o en un paciente que va a ser sometido a una terapia o a una instrumentación de la vía urinaria que va a provocar sangrado de la mucosa. ¿Sí? Por favor. Esto es muy importante, jóvenes, porque cada una de estas acciones aumenta significativamente las resistencias a antibióticos. Si no cambiamos esta forma de usar los antibióticos, de verdad, ustedes van a ser la última generación en ver la era de los antibióticos. De aquí a 50 años ya no vamos a tener opciones y entonces vamos a tener miedo de infectarnos porque ¿qué tal si me infecto de una bacteria multiresistente? Entonces una faringitis estreptocócica sí se va a tener que tratar en el hospital. ¿Ya? Entonces, por favor, no utilizar medicamentos con estas características, o sea, no usar los antibióticos con estas características. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario sobre esto, sobre los efectos adversos, algo que quieran comentar. ¿Todo bien, jóvenes? Por favor, no vayan a tratar cultivos positivos, no vayan a hacer mala selección de antibióticos, por eso tienen este taller, al menos en atención primaria. En el hospital ocurren otras cosas. Pudiéramos hablar de esquemas hospitalarios, pero no es la intención del curso y nos llevaría muchísimo tiempo. A manera rápida, ya vamos a terminar el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de embarazo y clasificación de la FDA, solo para que ustedes recuerden. Los fármacos que podemos utilizar en el embarazo antimicrobianos van de la categoría A a la categoría C. Todos le tienen miedo a la categoría C. No sé por qué, no entiendo por qué, pero vamos de la categoría A a la categoría C. ¿Qué es lo que ocurre? Obviamente, la categoría A corresponde a un fármaco totalmente seguro. La categoría B se acepta de manera generalizada su uso durante el embarazo. Y la categoría C es un fármaco que está restringido en su uso, pero solamente se puede emplear de no existir otro fármaco más seguro o adecuado. Es decir, hay infecciones que solo responden a un fármaco que se ha demostrado que tiene, no sé, efectos adversos en productos de animales, pero no hay ninguno mejor.
para esta mujer embarazada. Tiene que ser este. O sea, es una consentimiento informado, se expresa por qué se va a utilizar y se usa. Entonces, no le tengan miedo a los fármacos de categoría C. Ahora, ¿qué estaría mal? Que teniendo un fármaco de categoría B que cubre el espectro antimicrobiano de una infección, utilicen uno de categoría C. ¿Me explico? O sea, eso estaría mal. Pero si no hay otra opción, pues categoría C. ¿Qué pasa con la categoría D? Bueno, ahí hay que hacer una valoración del riesgo, consecuencias de no usarlos, ¿sí? Y se tiene que someter a un comité de ética para poder proponer el uso de un antibiótico de esta categoría y obviamente en la categoría X totalmente contraindicado en la gestante. La mayoría de los fármacos, afortunadamente, antibióticos jóvenes están entre la categoría A y la categoría B, afortunadamente. Y la mayoría de las infecciones en las mujeres embarazadas se pueden tratar con estos medicamentos. Sobre la excreción en la leche materna tenemos dos clasificaciones. Una que te dice si se excreta o no y otra que te dice si el fármaco se usa o no. Esto es importante por lo siguiente. El hecho de que un fármaco se excrete no significa que provoque efectos adversos en un lactante, porque se puede excretar en cantidades muy pequeñas, insignificantes, que no provoquen efectos. Pero también puede pasar que el fármaco, bueno, yo valoro el riesgo y el riesgo está ahí. A, B, C y D. El A es un uso compatible. El B, hay que tener precaución durante su uso, no interrumpir la lactancia, pero sí vigilar al lactante. C, contraindicado durante la lactancia. Lo ideal es no darlo. Y D, hay que suspender la lactancia y valorar los beneficios potenciales para la madre. ¿Ok? Entonces, digamos que la C y la D están más o menos iguales, pero al menos los primeros dos son de utilidad en la práctica. Hay una página web que se llama eLactancia, ¿sí? Puede ser su guía de referencia. Es una página que utiliza estudios para poder recomendar fármacos durante la gestación y particularmente durante la lactancia. Entonces pueden entrar a ella sin ningún problema, es gratuito y buscar el fármaco que ustedes quieran. Pueden hacerlo. Ok. ¿Qué vamos a ver la siguiente sesión? A partir de la siguiente sesión vamos a empezar con enfermedades. Vamos a empezar con faringitis estreptocócica. ¿Ok, jóvenes? Entonces, en la siguiente sesión, antes de iniciar la sesión, vamos a revisar a un grupo de fármacos. Antes lo revisaba todo desde el inicio, pero me di cuenta que se les olvida qué es lo que estamos viendo. Entonces, la próxima sesión vamos a ver penicilinas. ¿Ok? Y después de ver penicilinas, vamos a estudiar faringitis estreptocócica. La recomendación para faringitis estreptocócica es que puedan revisar las guías de la Asociación Americana de Medicina de Familia. Búsquenla en internet, hay unas recomendaciones. ¿Ok? Entonces, aquí está. De esto vamos a estar viendo. ¿Dudas, preguntas o inquietudes, jóvenes? ¿Algo en que pueda ayudarlos? ¿Todo bien? Todo bien, ¿Qué doctor. guía dijo, doctor? Es la guía de la Asociación Americana de Medicina de Familia. Gracias. Muy bien. ¿Todo bien entonces, jóvenes? Doctor, disculpe, Mándeme. me conecté un poco después del pase de lista. Ahorita veo si te coloco tu asistencia. Mogul. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien, de nada. ¿Alguien que tenga alguna duda, pregunta, comentario? ¿Todo bien? ¿Ya no van a madurar abscesos? Ay, Dios. No, ya no, doctor. Por favor, gracias. Muy amables. Gracias, gracias. Es exasperante. Muy bien. Entonces, nos vemos. Mañana tenemos clase. Mañana tenemos sesión. Sí, doctor. Muy bien. A las Entonces, 9. mañana empezamos. Muy bien. Empezamos mañana. Entonces, revisen sus textos y cualquier duda estoy pendiente. ¿Sale? Muy bien. Doc, buenos Sí, días. Hola, ¿qué Yo pasó? también entré un poquito después. Ok, voy. Voy a responder nada más la pregunta de Jorge. También contigo, Pablo, no te preocupes, ahorita veo. No es que no se dé nada.
Lo que ocurre, por ejemplo, es que a veces el absceso estuvo en el contexto de una infección previa. No es que el absceso aparezca solo, ¿ya? Entonces, generalmente tratamos la otra infección. O sea, si vas a dar antibióticos antes de drenar el absceso, no es para que cures el absceso. Es para que cures la infección que provocó el absceso. El absceso lo tienes que drenar. ¿Sí me explico? Sí, me entiendo. O sea, yo estoy tratando la infección que no ha formado. O sea, la infección... A ver si esto responde a tu pregunta. Estoy tratando la infección fuera del absceso. Y el absceso hay que drenarlo. ¿Ok? Que el absceso se puede organizar, es decir, se puede mezclar con el tejido, reducir su... Sí, puede pasar, ¿no? Pero generalmente los abscesos se drenan, sobre todo los que están fluctuantes. ¿Ok, Jorge? Sí, doctor. Muy bien, de nada. Entonces le pongo a Canto y a Esquivel. Muy bien. Entonces, si no hay ninguna otra duda, quedamos así. Nos Doctor, vemos disculpe, mañana. doctor, yo soy el que le dije. Ay, perdona, Moguel, lo siento. Sí, gracias. Voy. Doc, buenos días, yo igual entré un poco tarde, no sé si se ve mi apellido. Está por allá, ¿quién? Voy, momento. Ya está. Ok, ¿qué más? ¿Quién dijo? Ah, Loría. Gloria. Doctor, yo doctor soy Miguel a mi apellido. Ok, a ver, dame chance. Loría, muy bien. Ya. Ok, ¿algo más, jóvenes? Yo, doctor, perdón, aquí al último, en 3720. Soy García Espinosa. Voy. García. Ya. Ja. Muy bien. Listo, María José. ¿Alguien más, jóvenes? Gracias, doctor. No. Para servirle a usted y a Dios. Muy bien, ¿alguien más? Ok, jóvenes, entonces mañana, por favor, faringitis estreptocócica, estudien. Nos vemos, que estén bien. Bye. Y penicilinas, revisen penicilinas. Nos vemos, chicos. Adiós. Gracias, Ok, doctor, doctor. hasta mañana. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Hasta mañana. Échenle. Sayonara.